Bueno, explicar procrear es explicar muchas cosas de lo inexplicable, Rubén. A ver, es inexplicable que nos hayamos reencontrado con un programa que durante la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había determinado a partir de la construcción de viviendas en predios fiscales, en predios aportados por el Estado, cerca de 30.000 viviendas construidas que se habían comenzado a realizar en el año 2013. Qué ridículo. Y que bueno, a la vuelta de Procrear nuestra, nos encontramos que esas 30.000 viviendas que se habían aprobado y dejado con los proyectos ejecutivos y casi todas comenzadas, 6.000 de esas viviendas el gobierno anterior las había dado de baja directamente cuando no habían superado el 5% de avance de obra, porque consideraban que el Estado no debía construir viviendas, sino debía ser el sector financiero el que resolviera el acceso a una vivienda para las familias, y había generado todo un sistema donde Procrear solo se había convertido en un intermediario entre el Estado y el sector financiero, o sea, los bancos, a partir de un sistema de crédito que, bueno, todo el mundo conoce, que son los créditos urbanos. Explicar Procrear hoy es explicar cómo podemos hacer para entregar 11.000 viviendas que quedaron sin entregar de la gestión nuestra, digamos, porque durante la gestión de Cambiemos no se inició una sola vivienda en la Argentina. Cómo poder construir viviendas en los más de 10.000 lotes que habíamos generado, comentaba Sergio, de suelo urbano, en zonas estratégicas, bien localizadas, con infraestructura, con servicios. Explicar Procrear es tratar de explicar cómo hoy se gasta más dinero en la intermediación que hizo con algunos bancos y demás para sostener el programa que en esto que debió haber sido seguir construyendo viviendas. Explicar Procrear también es explicar lo que está pasando en Estación Buenos Aires, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando en Estación Buenos Aires? Lo que está pasando en Estación Buenos Aires es que nos encontramos con un convenio que había firmado el gobierno anterior, digamos la gestión anterior del programa Procrear, el presidente con el jefe de gobierno de la ciudad, con Rodríguez Larreta, a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad y con el Banco Ciudad, por el cual se transfirió toda la gestión del programa, un programa que había sido construido en tierras nacionales y con recursos nacionales, 2.400 viviendas, en una zona muy bien ubicada, con toda la infraestructura y todos los servicios, todo ese esfuerzo que se había hecho el gobierno nacional para sostener un programa al cual se accedía universalmente a través de sorteos, porque esa era la lógica de Procrear, todos con derecho a anotarse y a un sorteo por la lotería para determinar quiénes iban a ser los ganadores de ese acceso al crédito por Procrear. Nos encontramos con que en el mes de enero del año 2019 se había firmado un convenio en el cual se transferían todos los recursos del programa, todos los recursos de Estación Buenos Aires, quiere decir todas sus viviendas, a el gobierno de la ciudad para su gestión. ¿Cómo? A partir de un crédito que iba a otorgar el Banco Ciudad a beneficiarios elegidos por un sistema de scoring, digamos, no por sorteo, sino por scoring, a través del IBC, y el Banco Ciudad, inmediatamente que se le otorgara el crédito a cada familia, lo que iba a hacer era pagarle el valor de esa vivienda al programa Procrear, y supuestamente eso iba a servir para que el fondo fiduciario Procrear pudiera contar nuevamente con recursos para seguir construyendo viviendas. Quiero aclarar que el fondo fiduciario Procrear es un fondo que está compuesto en su mayoría por activos del FGS, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que hicieron aportes, digamos, hasta el año 2015 el ANSES invirtió en Procrear a partir de lo que se llaman BRD, valores representativos de deuda, o sea, Procrear salía oferta pública para generar recursos, para poder construir viviendas, para hacer loteos, para dar créditos individuales de mejoramiento, de
construcción y demás, pero se fondeaba casi exclusivamente con fondos del ANSES, con la obligación, por supuesto, del programa Procrear, de esos fondos que ponía el ANSES para el programa, devolverlo, porque ahí es donde está la garantía en el fondo de sustentabilidad de que van a poder los jubilados actuales y futuros tener recursos para poder seguir cobrando y mejorando su jubilación. En esto lo que ha pasado es que nos encontramos con que cuando llegamos había 380 viviendas Estación Buenos Aires entregadas en el marco de este convenio, con todos los gastos y costos que seguían siendo afrontados por Procrear, donde no había recuperado un solo centavo de la entrega de esas 380 viviendas, todo ese dinero que representaba más de 1.500 millones de pesos que había invertido Procrear a través del FGS, no se habían recuperado porque el convenio que firmó en ese momento la ciudad con Procrear decía que solamente Procrear iba a cobrar si las viviendas estaban en condiciones de ser escrituradas, y nos encontramos que esas viviendas no estaban en condiciones de ser escrituradas, con lo cual se entregaron, pero el dinero no se cobró. Y lo que nosotros hicimos fue, en principio, ser respetuosos de los derechos de las familias, que a pesar de que es un convenio que tiene todas estas dificultades, que es importante que, sobre todo en este ámbito de compañeros y compañeras, lo sepan, porque yo estoy viendo, ¿no?, la cantidad de mensajes que llega de familias que están en este proceso en Estación Buenos Aires, que no son culpables, quiero decir claramente, no son culpables de esta situación, y entendemos que se las deba perjudicar, pero sí entendemos que es necesario que se entienda cuál es el problema con el que nos encontramos y qué es lo que nosotros estamos, con qué nosotros estamos trabajando en términos de realidad. Estamos trabajando con un plan que no nos está permitiendo recuperar activos del Estado Nacional en el fondo fiduciario, que estamos a punto de relanzar el programa, ¿no? Ya está en proceso de relanzamiento del programa, lo ha dicho el ministro, nuestra ministra y demás, que es inminente el relanzamiento, con el